Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. La recaudación tributaria en enero creció un 19%. El precio del barril de crudo se ubica en $93 y en las próximas semanas el gobierno espera recibir un nuevo desembolso. Si la economía mejora, el presidente Lasso revisará el impuesto a la renta. Lo dijo este miércoles en su ya habitual conversatorio con los medios de comunicación. Si vemos que la economía se reactiva, que el crecimiento económico es similar al del año, al menos al del año 2021, y si se presentan las circunstancias, no lo dude que mi gobierno tomará decisiones para favorecer a aquellos que hoy sienten un sacrificio muy grande. El ofrecimiento llegó luego de consultarle si es posible reconsiderar el golpe a la clase media por el incremento del impuesto a la renta tras la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El pasado fin de mes, en los roles de pago, vimos el aumento. Quienes durante 2021 no pagamos impuestos por este concepto, hoy sí. Según el Servicio de Rentas Internas, aún no se puede precisar cuánto dinero se ha recaudado por este incremento. Esos datos estarán listos el próximo mes. Diariamente se va generando esa recaudación. Al momento yo no le podría dar una cifra cerrada, ni conciliada, ni oficial de cuál ha sido la recaudación por retenciones, porque eso es lo que vamos a ver al finalizar el mes de febrero. Lo que sí se tiene claro es que la recaudación va mejorando. Solo en enero ingresaron 1.556 millones de dólares. 850 millones son por concepto de IVA y 470 millones son por el impuesto a la renta. Ese crecimiento viene de la mano ¿de qué? De la reactivación económica y también pues fruto de los controles de cobro y de las acciones de auditoría, de gestión tributaria, de los operativos que realizamos diariamente. Para este año, el SRI tiene proyectado recaudar 15.500 millones de dólares, una cifra en la que se incluyen los cobros extra por la Ley de Desarrollo Económico. A este ingreso que tendrá el fisco se suman los excedentes petroleros, entre 800 y 1.200 millones de dólares podría recibir Ecuador por el precio del barril de petróleo que sigue en aumento. En los próximos meses, el país espera concretar un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales. Joana Ramos, 24 horas. Y más anuncios. El presidente Lasso hace un llamado a los gobiernos locales para atender las emergencias de sus jurisdicciones, al tiempo de garantizar el apoyo del gobierno central, utilizando incluso los recursos extraordinarios del petróleo para apoyarlos económicamente. Un buen número de estos 29 vehículos que en total fueron arrastrados por el aluvión de la Gasca se devolverán a sus propietarios como parte de la reparación a las víctimas. Haremos entrega de unos vehículos y de un taxi a un taxista, hombre trabajador, sencillo, que regresaba a su casa en la comuna, que le agarró esta avalancha, este aluvión. Y agregó que el gobierno central está apoyando y apoyará la reparación de los daños provocados por el temporal lluvioso en nuestro país, pero hizo un llamado a los gobiernos locales a atender las emergencias en sus territorios. Es responsabilidad de ellos actuar. Por ejemplo, el problema de las inundaciones con los ríos, en el caso del río Balao, en Balao, es un problema de la prefectura del Guayas. La prefectura del Guayas tiene la responsabilidad legal de dragar esos ríos. Yo he hablado con la prefecta y le he dicho con mucho gusto el gobierno la apoya. Usted sienta al gobierno al lado suyo, pondremos recursos económicos, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los procesos de contratación? Tienen que trabajar las autoridades, los alcaldes, los prefectos. Dijo que el gobierno destinará fondos de ayuda a los gobiernos locales para atender las emergencias con los dineros que deja el alto precio del petróleo en el mercado internacional. Está cerca de $95 y tenemos que saber utilizar esa bonanza para arreglar los problemas urgentes. En torno a la red vial estatal, el presidente anticipó que para garantizar el mantenimiento de las carreteras, muchas de las carreteras pasarán a manos de concesionarios. ¿Para qué? Para garantizar y asegurar el mantenimiento de esta carretera en el largo plazo. El mandatario se refirió a estos y otros temas durante la entrevista que concede los miércoles a varios periodistas del país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Fiscalía General allanó las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana luego de una denuncia por el presunto hackeo
de los sistemas informáticos. Esto ocurrió una semana después de que inició el conflicto entre los consejeros por la presidencia. Fue el accionar de la Fiscalía General del Estado en un acto urgente durante la noche del martes. Decenas de miembros de la Policía Nacional, del Grupo de Operaciones Especiales y de la Fiscalía General ingresaron a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El operativo fue difundido en las redes sociales de la presidenta removida por mayoría, Sofía Almeida, quien permanece en el edificio desde el pasado 9 de febrero. Horas más tarde, desde la sala del Pleno, reaccionó. Solamente estaban adentro funcionarios del Consejo que están aliados al consejero Ulloa y ingresaron al área informática únicamente con la presencia de ellos y no me permitieron ingresar. Estuvieron casi 40 minutos en el área informática solos. Esta intervención policial se da horas después de que en medio de su primera sesión como presidente designado, Hernán Ulloa denunció que los consejeros de minoría intentaron retrasar el desarrollo del Pleno y tuvieron que buscar otra vía para su difusión en redes. Les solicito que me elaboren 2 denuncias. Una denuncia por la paralización del servicio público y también por el hackeo que el día de hoy ha recibido la plataforma. Mientras tanto, la situación del Consejo también se debatió al interior de la Asamblea Nacional. Este miércoles, ante la Comisión de Transparencia, comparecieron los consejeros de mayoría y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien justificó la presencia de la Policía Nacional en los exteriores del Consejo cuando se dio el proceso de remoción. Se recibió en la Comandancia General una solicitud frente a la posibilidad de que se produzcan actos que puedan atacar la ejecución de la sesión que debía reinstalarse. Estamos obligados a dar la seguridad suficiente para que cada institución del Estado pueda realizar sus intervenciones. Además, aseguró que el Gobierno Nacional no puede dar un juicio de valor y que los conflictos deben resolverse de acuerdo a los canales constitucionales. Que en un régimen democrático el principio fundamental es el principio de la mayoría. Todo esto ocurre cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumple 8 días con 2 personas a la cabeza. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional someterá a votación mañana el proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. Todas las bancadas llegarán divididas y con eso no está claro si alcanzarán los 70 votos que se requieren para aprobar la normativa. Las curules legislativas se activarán este jueves a las 9:30 para la votación del proyecto sobre interrupción del embarazo en casos de violación. Son 70 los votos que se necesitan para aprobar esta normativa que ha traído posturas radicales al debate. Los legisladores que se han abanderado de este proyecto han mantenido diálogos y conversaciones con todas las bancadas para lograr su aprobación. Hemos realizado un acercamiento con los distintos asambleístas, con las distintas bancadas y de verdad que se siente un ambiente totalmente distinto. Hemos podido acercarnos quizás la mayoría de los asambleístas y podamos contar con ese apoyo y ese respaldo. Hemos visto la buena predisposición que tienen los 137 asambleístas y esperamos contar con más de los 70 votos. Sin embargo, esos votos no serán orgánicos en los bloques legislativos. Por ejemplo, en Pachacutic, unos dicen que apoyarán el informe de mayoría. Por ello es que nosotros nos vamos a acoger al informe de mayoría que hemos visto en las declaraciones y que también nos sumamos a la decisión de la CONAIE. Aunque dentro de ese mismo partido, Ricardo Vanegas, quien ha sido contrario a este tema, presentó su informe de minoría, reduciendo aún más los tiempos para terminar con el embarazo producto de una violación. Asimismo, el bloque de UNES llegará dividido al Pleno. Sofía Espina espera que el informe de mayoría no tenga apoyo. El informe de mayoría está intentando conseguir los votos, reduciendo los plazos sin tomar en cuenta criterios técnicos. Y eso es muy penoso. Con esto intentan tener una mayoría. Yo espero que eso no ocurra el día de mañana. Todavía no habría una mayoría de votos para pasar. Creo y el PSC tampoco serán orgánicos. Ejercerán la libertad de conciencia todos sus miembros. Bueno, hay que también acotar que ahí hay un alcance a la sentencia por parte de la Corte Constitucional, que hay que tomar una decisión por parte del Pleno de la Asamblea. Es responsabilidad de todos los asambleístas el día de mañana tomar ya una decisión, no podemos esperar. Lo que sí hay certeza es que el día de mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión, sea cual fuera, por el de mayoría o el de minoría, pero que en ese sentido se pueda cumplir con la sentencia y lo que estableció la Corte Constitucional. Joana Moreira presentará una nueva moción para que la votación sea en paquete y no dividida como se
se planteó en la sesión anterior. Ahora de la decisión del Pleno dependerá la del Ejecutivo respecto al veto a esta normativa que regula lo que ya no es un delito en el Ecuador, el aborto por violación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras revelar la cartera vencida y los créditos incobrables que en la Corporación Financiera Nacional suman centenas de millones de dólares, Eduardo Salgado renunció a la gerencia de esta entidad financiera que será fusionada con Banecuador. Estuvo al frente de la gerencia de la Corporación Financiera Nacional desde julio de 2021 y el pasado miércoles 9 de febrero colocó su renuncia al cargo por razones personales. Hemos contactado vía telefónica a Eduardo Salgado, quien ha preferido no emitir declaraciones públicas sobre su decisión. Ha dicho no querer problemas. Y es que su renuncia se da luego de que varios medios de comunicación, entre ellos este noticiero, recogieran los detalles que fueron revelados en un informe de auditoría contratado por la administración de Salgado, que evidenciaba las cifras rojas que se registran a la fecha en esa entidad. En resumen, una cartera vencida que se arrastra desde 2014. 418 millones de dólares en créditos que se entregaron y que hoy son difíciles de cobrar. Otros 286 millones de dólares ya son de plano incobrables. La actual administración reveló que para otorgar estos créditos, la Corporación Financiera Nacional planteaba pocos requisitos, colocaba plazos antitécnicos y solicitaba insuficientes garantías. Entre 2014 y 2019 al mando de la entidad, 3 personas. María Soledad Barrera entre 2014 y 2016, Santiago León en 2017, Juan Carlos Jacome entre 2018 y 2019. El informe revela además que la CFN no asignó las provisiones adecuadas para cubrir las deudas impagas. En 2003 eran de apenas 33 millones de dólares. Para 2021 ese monto se incrementó a 116 millones de dólares. Por lo que se concluye que las utilidades registradas en años anteriores eran producto de las bajas provisiones, más no de una buena cartera. Hoy se prefiere el silencio. Desde la CFN no hay respuesta a nuestros pedidos de información. Y la pregunta de quiénes están en la lista de deudores se mantiene bajo reserva acogiéndose al sigilo bancario. En tanto que Eduardo Salgado ha sido reemplazado por lo pronto por Virna Rossi, gerenta de la unidad de negocios de la Corporación Financiera Nacional. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, amigos. Más de 8.000 personas se han beneficiado del programa Reemprende que ejecuta la empresa privada desde hace 5 años en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Los beneficiarios son productores y comerciantes de lo que lo perdieron todo tras el terremoto del 2016. Ecuador, un país de gente alegre, solidaria y sobre todo emprendedora. Han transcurrido 5 años desde que la empresa pública y privada a través del programa Reemprende se unieron para cumplir los sueños de los emprendedores de Manabí y Esmeraldas que lo perdieron todo tras el terremoto de 2016. 5 años después podemos contarle a la ciudadanía que esto se ha hecho con gran éxito, 8.000 familias beneficiadas. Cada dólar invertido ha generado $17 más en ventas y gracias a algo muy sencillo que es la colaboración, la confianza y un proyecto bien ejecutado. Durante este tiempo se ha impulsado a los emprendedores a través de capacitaciones, guías y vinculación al financiamiento. En total 8.000 personas han sido beneficiadas. Este aporte ha sido importantísimo, nos ha llegado a fortalecer aún más el tema asociativo. Ahí llegó justamente en el momento menos esperado para seguir fortaleciendo nuestros emprendimientos. Más que todo en las capacitaciones. Antes, como mi farmacia es independiente, no tenía la ayuda de una capacitación, conocimientos. Actualmente el programa Reemprende Ecuador se ejecutará a escala nacional y la carta principal de presentación es la gastronomía manabita y esmeraldeña con eje de desarrollo y encadenamiento productivo. ¿Qué tal si en Esmeraldas es del coco y el camarón? ¿Qué tal si de Manabí es del verde y es del ají? ¿Qué tal si es que en Sierra Centro es la quinoa, en la Amazonía el paiche? Y sobre eso construimos los platos para que los turistas vengan. Según la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación AEI, 20.000 emprendedores del país serán beneficiados en esta nueva etapa. Nosotros estamos apoyando, las puertas están abiertas, estamos creando una alianza con el AEI para fortalecer a través de las capacitaciones y sobre todo la promoción. Las manos laboriosas de los ecuatorianos, los platos típicos ancestrales de estas regiones, apoyo de la empresa privada y de todos serán claves para desarrollar esta
esta nueva estrategia que permitirá reactivar el Ecuador desde el emprendimiento. Helen Quiñones, 24 horas. El nuevo reglamento a la ley de hidrocarburos tiene como objetivo principal la atracción de inversiones. Entre otras cosas, la empresa pública Petroecuador podrá realizar contratos de participación con empresas privadas. Desde Carondelet, el presidente promulgó el reglamento a la ley de hidrocarburos, tal como se esperaba para fortalecer las inversiones petroleras y cumplir con el anunciado aumento de la producción de crudo. El ministro de Energía explicó los objetivos. Que va a permitir el desarrollo de la industria petrolera en el país de forma sostenida y de forma muy responsable. Creo que hay elementos importantes en el reglamento, no hay uno solo, sino es un conjunto de medidas. El documento de 40 páginas potencia a la empresa pública Petroecuador. Estamos fortaleciendo la capacidad asociativa de Petroecuador. Creo que es un elemento importante para que Petroecuador pueda entrar al mercado y ser una operadora calificada. Además, busca romper barreras legales para las actividades de extracción hidrocarburífera, logrando que llegue la inversión privada nacional y extranjera. El reglamento prevé una nueva gobernanza, una nueva estructura en el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, que es una instancia importantísima. Uno de los mecanismos es la migración contractual. Y para eso el reglamento establece el procedimiento y aspectos operativos de esa migración que permita la atracción y el cambio de modalidad contractual de aquellas compañías que voluntariamente así lo decidan. Que hoy por hoy tenemos, si no me equivoco, son 19 contratos que podrían, y de hecho ya tenemos algunas compañías interesadas en migrar a contratos de participación. Y el ministro enumera también otros cambios que se reflejan en el reglamento. Estamos dotándole de una gobernanza importante a la Agencia de Regulación y Control. Estamos permitiendo la posibilidad de que se liciten campos en producción, hecho que no se podía hacer ni tomar acciones mientras no era un campo que entraba en la fase exploratoria y luego pasaba a explotación. Sobre la negociación de los contratos de endeudamiento con China, dijo que es la presidencia la encargada de este tema. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más de 1.400 causas pendientes por resolver. Falta de infraestructura y presupuesto y un elevado número de organizaciones políticas que pueden proponer candidatos son los principales problemas que anuncia el Tribunal Contencioso Electoral de cara a las elecciones de febrero de 2023. Hoy se volvieron a ver viejas caras de la dirigencia de movimientos y partidos políticos que participarán en las próximas elecciones que llegaron al contencioso electoral para analizar los problemas que se podrían presentar en las próximas elecciones. Mi criterio, van a participar aproximadamente 300 organizaciones políticas y las candidaturas superarán fácil los 90.000. Eso hace que este proceso sea mucho más complicado, incluso que la elección general que tuvimos el año 2021. Y ese es uno de los principales problemas, el elevado número de potenciales candidatos a las diferentes dignidades que si deciden apelar decisiones ante el CNE y el TCE, el proceso electoral podría demorar en la entrega de resultados, tomando en cuenta que hay más de 1.000 causas pendientes. 1.400 causas pendientes de resolución del proceso de consulta popular del 2018. Tenemos procesos de gasto electoral del 2019. Nos van a empezar a llegar los procesos de análisis y fiscalización de gasto electoral del 2021. Y súmenle a eso los procesos que se iniciarán en cada una de las etapas de este proceso electoral. Y por ello el presidente del contencioso electoral anunció que ese organismo carece de recursos y medios para enfrentar la carga de trabajo que se podría presentar en las próximas elecciones. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Finanzas un presupuesto consolidado, ordinario y electoral de 4,5 millones que permitan mejorar la infraestructura, cambiar los sistemas informáticos y equipos informáticos que tiene el tribunal y contratar los servidores que permitan atender todas las causas. Estos y otros temas debatió este miércoles el presidente del contencioso electoral con los representantes de las organizaciones políticas, que por lo demás deberán aplicar los cambios al Código de la Democracia de febrero de 2020, entre otros el 30% de listas encabezadas por mujeres y el 25% de candidatos jóvenes en todas las listas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil dio a conocer un laudo arbitral favorable a Banco Pichincha respecto al proceso iniciado por incumplimiento del contrato de auspicio por parte de la Liga Profesional de Fútbol, Liga Pro. Lo resuelto por el Centro de Arbitraje determina que Liga Pro devuelva el valor pagado en exceso durante el año 2020 y además le aplica una multa por el incumplimiento del contrato. Esta decisión es de última instancia. Más noticias, amigos. Ecuador recibió 1,5 millones de vacunas donadas por el gobierno español. Las autoridades aseguran que estas dosis permitirán continuar de forma sostenida el plan de vacunación anti-COVID. Por ahora, un 20% de personas han recibido ya la dosis de refuerzo en el país. Esta es la nueva donación que realizó el gobierno español para que Ecuador continúe con altos niveles de vacunación. Se trata de un lote de 1,5 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer, que se constituye como el cargamento consolidado de vacunas más grande que ha recibido el país. Se suman a los alrededor 4,5 millones que ya había recibido el país, para un total de un poco más de 6 millones. Que representan alrededor del 16% de los más de 35 millones de vacunas que ha recibido o que ha adquirido el gobierno del Ecuador. Según la Organización Panamericana de la Salud, esto marca un hito de más de 100 millones de vacunas donadas en la región. Justamente esta semana la Organización Mundial de la Salud señaló que el fin de la pandemia de COVID-19 podría llegar entre junio y julio de este año. Eso sí, siempre que se cumpla con una condición, que el mundo alcance un 70% de población vacunada con esquema completo. El gobierno tiene la absoluta convicción de que nos vacunamos todos o de poco va a servir los esfuerzos de cada uno de nosotros. Ecuador va por buen camino. Ocupa el 5º puesto de vacunación entre 38 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las autoridades sostienen que aún hay mucho por hacer. Cubrir a toda nuestra población con tercera dosis. Tenemos el 20% de la ciudadanía ecuatoriana en edad vacunable cubierta. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.